Tres curiosidades ocultas de la película Marcianos al ataque de 1996 del director Tim Burton y yo soy Renerdo, comenzamos. Número 3. ¿Sabes que el actor Jack Nicholson aceptó su papel en esta película realmente sin haber leído el guión? Y esto fue simplemente porque había disfrutado bastante el trabajar con el director Tim Burton en la película de Batman de 1989. Así que hasta aquí todo estaba muy bien, pero resulta que al productor y director de esta película, es decir, Tim Burton, le dijeron repetidas ocasiones, en este caso Warner Brothers, que no podía matar al personaje de Jack Nicholson en esta película. Dado que en esa época Jack Nicholson era una especie de vaca sagrada, así que Warner Brothers siempre lo protegía demasiado. ¿Y qué crees que hizo, amigo, el director Tim Burton? Bueno, en este caso seleccionó a Jack Nicholson para que interpretara a dos papeles en esta película. Y luego, claro, matarlo en ambos, lo que vino a fastidiar obviamente a Warner Brothers. Pero claro, esto le cobraría factura más adelante al director Tim Burton. Número 2. ¿Sabías que cuando los humanos fueron desintegrados por las pistolas de rayos de los marcianos, los esqueletos resultantes fueron coloreados de rojo y verde? Y esto fue dicho por el director Tim Burton porque se iba a estrenar la película precisamente en Navidad. Pero además hay una referencia más y es precisamente que los esqueletos rojos y verdes se vieron por primera vez en la película de Beetlejuice de 1988, cuando Bárbara y Adam estaban en la oficina de Juno. ¿Y sabías que en los primeros borradores del guión las pistolas de rayos de los marcianos realmente tenían una gran variedad de efectos letales? Dado que tenían la capacidad de cortar diferentes partes del cuerpo, abrir enormes agujeros y además fundir, triturar y quemar diferentes partes de los enemigos. Pero desafortunadamente esto se tuvo que quitar para evitar la clasificación R para mayores de 18 años. Dado que originalmente iba a ser una película mucho más ruda de lo que fue. Y número 1, ¿sabes que el diseño de las naves espaciales de los marcianos en esta película se inspiró precisamente en otra película llamada Invasión de Discos Voladores de 1956? Incluida la arma que parecía una especie de antena parabólica que salía de las naves espaciales. Y en ambas películas se utilizaban para destruir tanto edificios como personas. ¿Y sabías que la revista Premiere le preguntó al ejecutivo de Warner Brothers, Rob Steiger, por qué había pasado el fracaso en taquilla de esta película? A lo que comentó que Warner Brothers, al ver el éxito de la película del Día de la Independencia de 1996 y otras películas de invasiones extraterrestres, decidió que en este caso esta película mejor trasladarla a diciembre de 1996. Pero en este caso su fecha de estreno original era a mediados de 1997, lo cual provocó en este caso una gran presión al productor y director de esta película, Tim Burton, para entregar un corte mucho más rápido de la película. Lo que obviamente vino a fastidiar al director Tim Burton, dado que no pudo hacer la película de la manera que él pretendía. Y fue aquí, al menos para mí, cuando Warner Brothers se cobró precisamente lo de Jack Nicholson. Obviamente aquí solo Warner Brothers y Tim Burton sabrán la verdad, pero creo que sí, aquí es donde se cobraron la factura que les debía. ¿O qué piensas tú, amigo? ¿Qué te pareció la película de Marcianos al Ataque de 1996? Te leo en los comentarios. Y si tú quieres apoyar directamente al canal, puedes hacerte miembro o a través de los supergracias o dándole like, suscribiéndote y también compartiendo este video con tus amigos. Todo esto nos ayuda mucho a seguir adelante. Gracias por el apoyo. Y te recomiendo el video de las 3 curiosidades ocultas de la película Kickboxer o Contacto Sangriento 2 de 1989. Gracias por el apoyo. Únete a la comunidad. Bye.